Detrás de mí se encuentra la entrada no a un santuario cristiano, católico, ni algo que tenga que ver con la fe cristiana. Sin embargo, es un lugar que hoy voy a visitar para que ustedes conozcan y ya les platicaré de qué se trata. Vamos a entrar. Esta construcción que se encuentra junto a la puerta de Jaffa se conoce como la Ciudadela y actualmente es un museo. Pero, ¿qué fue en tiempo de Cristo? ¿Y qué es ahora? Bueno, pues vamos a averiguarlo entrando y pagando, evidentemente, el boleto. Hay que ingresar por esta puerta y llegar a la taquilla para hacer el pago del derecho a entrar. Como ven, esto tuvo un tiempo un gran foso y precisamente por eso se le conoce como la Ciudadela, porque especialmente durante tiempos de batalla como la Edad Media, esto que se hizo con las piedras de la antigua Jerusalén se construyó como ciudadela. Y bueno, les comento algo, me acabo de enterar de que la entrada no era por esa parte, más bien por ahí era la salida, pero la entrada se encuentra en esta parte posterior. Claro, la otra tenía más fachada de entrada por la puerta, pero esta es la entrada y vamos nosotros a acercarnos para poder ver, para poder visitar esta ciudadela. Dice Torre de David, Museo Jerusalén. Y vamos a entrar y a pagar la tarifa adecuada. Después de comprar el ticket, le entregan a la persona un mapa para que las personas tengan una orientación y también le entregan una audioguía para que donde vea esta señal se pueda tranquilamente escuchar la explicación en cualquier idioma. Así que ya con esta información vamos a entrar y a gozar de esta experiencia. Una fortaleza antigua, hay ciertos ruidos por trabajos, pero encontramos que se ha hecho una adaptación de todos los niveles del lugar porque es un lugar muy alto para poder gozar del espacio. También habrá algunos miradores en los cuales veremos unas vistas espléndidas del lugar. On the Shore of Eternity. Vamos a abrir la puerta para poder entrar. Aquí vamos a encontrar una gran cantidad de información, una especie del tren del tiempo, porque finalmente este museo nos va a hablar de los orígenes, particularmente del pueblo de Israel. Nos muestra algunos dioramas como este que muestran cómo se imaginaban o cómo representaban Europa, Asia y África en su momento. Cómo va surgiendo el Estado de Israel. Con proyecciones muy interesantes. Cómo este lugar, que durante un tiempo fue la tierra prometida y después estuvo en manos de distintos poseedores, gobiernos, se convierte finalmente en el Estado de Israel. Muestra algunos elementos encontrados por la arqueología, divinidades antiguas, piezas que hablan de la relación con Egipto, y también nos muestra una cronología, como le llaman, un calendario del tiempo para que la gente pueda ubicarse y qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia de Israel. Es información que nosotros
Vemos simple y rápidamente, porque de lo contrario tardaríamos mucho tiempo. Pero vean las proyecciones, qué maravillas, porque de esta manera, particularmente para los niños, se hace esto muy agradable. Imágenes es el reto de la comunicación actual. Vamos subiendo con cuidado a la siguiente área. Y la eternidad es Jerusalén. Evidentemente que para los judíos, y hay que tomar en cuenta que este es un museo especialmente para los judíos, es una gran alegría haber conquistado Jerusalén después de que el rey David la conquistara hace muchísimo tiempo y que Salomón construyera un templo. Pero sabemos que después de la destrucción de Jerusalén por parte del Imperio Romano, los judíos querían regresar nuevamente aquí y no fácilmente pudieron hacerlo. Aquí las flechas nos indican el camino de la exhibición. Y vean qué interesante, estamos caminando entre piedras muy antiguas, pero ahora les voy a decir qué era este lugar, qué es el terreno que se encuentra bajo mis pies. Bueno, pues exactamente en este lugar estaba el palacio de Herodes, el lugar donde Cristo vino para que, de acuerdo a Pilato, Herodes lo juzgara, pero Herodes no quiso juzgarlo y lo regresó ante Pilato. Así que en este lugar estaba un enorme palacio y ahora se encuentran las piedras con algunos elementos interesantes como estas lámparas hechas por cristales soplados, porque el lugar, si se dan cuenta, ya de por sí vale la pena visitarlo. Construcción antigua, la belleza de los olivos, la belleza de la vegetación también, que cuidan mucho aquí en Jerusalén. Seguimos por el camino de la exhibición. Aquí se puede subir por si alguna persona quisiera gozar una vista desde lo alto, puede hacerlo. Y también hay un espectáculo determinados días a la semana por la noche donde se tiene luz y sonido. Vean aquí hasta los nopales, son una maravilla en cuanto al embellecimiento del lugar. Vamos a continuar con nuestro recorrido, precisamente para el espectáculo que hay en la noche, donde hay proyecciones, luces, música. Hay esta especie de escenarios y también gradería para el público. Aquí continúa la exhibición. Y vamos a subir ahora a esta parte que se llama Sobre la montaña. Aquí hay algunas ventanas arqueológicas también que nos permiten ver indicios de las construcciones anteriores, porque al destruirse una ciudad generalmente se construye una encima de esa, y si se vuelve a destruir, como en el caso de Jerusalén, pues se va construyendo otra encima, otra encima, otra encima, y esto va haciendo que las antiguas ciudades queden muchos metros bajo tierra. Les paso a propósito estos pasillos también porque esto sirve como para valorar la museografía, es decir, la manera de mostrar el material que se está exhibiendo. Vean aquí la luz que sale del piso, es muy interesante. Y aquí se habla de la ciudad santa para el judaísmo. Aquí hay algunos mapas de cómo se dividieron
la tierra prometida a las tribus de Israel. Ahí vemos el territorio de Neftalí, de Manasés, de Isaacar, de Zabulón, de Efraín, y concretamente las tribus que estaban en Jerusalén eran la tribu de Judá, especialmente lo que va a dar nombre a los judíos. Y aquí, a través de también elementos de proyecciones, en este caso sobre cristal, muy interesante este trabajo. Vean qué maravilla de técnica para poder proyectar desde abajo. La luz se proyecta sobre el cristal y va creando imágenes. Pero aquí llama mucho la atención esta maqueta realizada en plástico que nos muestra el templo de Jerusalén. Aquí vemos la explicación con sus patios y con la parte más santa del templo. Aquí el Sancta Sanctorum, que tenía en el interior la menorá, es decir, el candelabro de 7 brazos, y sobre todo el arca de la alianza, que desaparece cuando es destruido el templo por primera vez por Nabucodonosor, ya que posteriormente sería destruido por los romanos. Y hablando de los romanos, este es el templo, no de tiempo de Salomón, sino el templo reconstruido por Herodes, y por eso aparece aquí lo que sería la Torre Antonia, la torre romana desde donde Pilato juzgó a Cristo y donde se reunía Pilato cuando había algo importante, porque Pilato vivía más bien en Cesarea Marítima. Pero para que la gente sepa cómo era el templo en tiempo de Salomón, este fue el templo que Salomón construyó, un templo mucho más sencillo, destruido, como les digo, por Nabucodonosor y después reconstruido por Esdras y otros ayudantes, y después embellecido por Herodes. Aquí encontramos algunos elementos que nos hablan de la menorá, este candelabro de los 7 brazos, uno de ellos, por cierto, encontrado en Magdala. Y aquí encontramos unas lamparitas de aceite en barro con la menorá, y esto es muy interesante porque también los cristianos utilizaron este tipo de elementos, solamente que no con la menorá, sino particularmente con la imagen del buen pastor. Aquí vemos nosotros una reconstrucción de el arco de Constantino en Roma, el arco de Tito, perdón, en Roma, porque cuando vino Tito en nombre del imperio a destruir la ciudad, se llevaron precisamente el menorá, y con el dinero del saqueo de Jerusalén se construyó el Coliseo, ese magnífico monumento que se encuentra en Roma. Aquí está restaurada la salida de los militares romanos después de haber saqueado Jerusalén y llegando a Roma, pero así es como se encuentra ahora en el arco de Tito. Muchos elementos se han perdido, pero afortunadamente, gracias a esta reconstrucción, se puede observar perfectamente bien el trabajo. Encontramos también cerámica de tiempo antiguo y continuamos nosotros con el recorrido en estas proyecciones. Aquí vemos a través de imágenes también cómo se fue creando la ciudad y cómo se hizo particularmente un canal. Eso que estamos viendo es la ciudad antigua, lo que era precisamente el monte Sión. Y para evitar que se quedaran sin agua, los judíos crearon particularmente un canal
con agua, además de las grandes murallas que protegieron a la ciudad durante mucho tiempo. Más elementos de tipo informativo, proyecciones también que nos hablan de la construcción del muro, claro, y del templo, pero bajo la influencia europea y del Renacimiento. Así se representaban, y aquí estamos viendo cómo se sacrifican a los corderos en una visión fantástica. Continuamos ahora nuestro recorrido. Y aquí vemos una salida y otro espacio. En la siguiente sala habla también de el cristianismo, y en la parte central tiene una maqueta muy interesante, además de la reproducción de un mosaico famosísimo que se encuentra en Jordania. Esto se conoce como el mapa de Madaba. Aquí encontramos el nombre, y precisamente este mapa antiquísimo muestra, y gracias a él se pudieron localizar algunas ciudades antiguas que están aquí escritas en griego. Y lo que vemos al centro, aquí se ve mi sombra, pero bueno, lo que se ve al centro amurallado es precisamente Jerusalén. Al fondo, eso que vemos ahí es el río Jordán, y evidentemente algunas otras escenas más de la geografía de aquel tiempo. Pero esta maqueta es importantísima porque nos habla a nosotros de el lugar del Calvario y el lugar de la resurrección. Y esta maqueta nos sirve para entender cómo fue la primera iglesia que mandó construir Constantino para el lugar santo donde Cristo fue sepultado, donde fue crucificado y donde resucita. Aquí, además de algunos mapas que se van poniendo a través de gráficas de cómo se va construyendo el templo, quizás lo más claro es esto. El Sagrado Sepulcro o el Santo Sepulcro tenía una entrada, como podemos ver aquí, con una especie de pórtico. Después había una basílica, es decir, un edificio de 3 naves, y después de esta basílica se encontraban atrás 2 edificaciones totalmente separadas, es decir, unidas por un patio, pero están totalmente separadas. La de la cúpula pequeña es exactamente la que marca el lugar donde estaba la cruz de Cristo cuando lo crucificaron. Y a los pocos metros, el sepulcro donde lo sepultaron está marcado por la cúpula grande. De tal manera que así era la Basílica del Santo Sepulcro. Pero lamentablemente después la entrada que nosotros veíamos por esta parte se cambió, y ahora la entrada es curiosamente por esta parte de aquí, por esta pared que está ahí, ya no existe, y por ahí es donde se entra actualmente al Santo Sepulcro. Y además la basílica quedó unida totalmente a la parte rotonda, la parte redonda. Eso que vemos aquí como un pequeño patio desapareció porque la basílica se unió totalmente de aquí para acá a la construcción antigua. Y como repito, ahora por donde se entra el Santo Sepulcro, por aquí se entra, las 2 puertas del Santo Sepulcro estarían hacia esta parte. Muy interesante todo este material
pedagógico. Vamos a continuar ahora. Bueno, también siguen las proyecciones, hablando de Cristo, del llamado a los apóstoles, de la condena de Pilato, el nombramiento de Pedro, de tal manera que Jerusalén no solamente se considera una ciudad judía, sino también una ciudad cristiana con encuentro de cruzadas y luchas también por recuperar el terreno cuando fue ocupado por el Islam. También se habla de la presencia de la iglesia armenia, porque los armenios tienen mucha presencia aquí en Jerusalén. De hecho, hay un barrio armenio, además del barrio judío, el barrio musulmán. También está la iglesia siríaca ortodoxa, como pueden ver ahí. Todos tienen espacio en esta exhibición que habla de la historia de Jerusalén. Vamos ahora a la nueva Jerusalima, la nueva Jerusalén. Y para hablar de esta nueva etapa nos encontramos con los cruzados que vienen a defender, a recuperar la ciudad después de que fue invadida por el Islam. Y continuamos nosotros con nuestro recorrido. Nos permiten salir ahora a una parte más alta. Hemos subido a una parte más alta donde tenemos otro panorama espléndido del lugar donde se levantaba el palacio de Herodes. Aquí nuevamente unas esculturas que nos hablan de los caballeros que se hicieron presentes en este lugar. Hay que tomar en cuenta que no solamente llegaron caballeros armados con armaduras y este tipo de armas bélicas, sino también a Jerusalén llegaron personas dispuestas a ayudar a los enfermos, porque muchos venían a Jerusalén para buscar un milagro, una curación, y otros, sabiendo que ya no iban a curarse, por lo menos tener una muerte en estos lugares santos. Esto hizo que surgieran órdenes militares y caballerescas como la Orden de San Juan, el Hospital de San Juan. Estos son elementos que servían en las fortalezas para lanzar las flechas, para lanzar el ataque contra el enemigo y al mismo tiempo estar protegido. Les mencionaba que entonces en Jerusalén aparecieron órdenes como la Orden de Malta, que terminaría precisamente con este nombre, aunque terminó la orden original, surgió después otra orden más con el nombre de Malta. También surgió la Orden de San Lázaro, que ayudaba y sigue ayudando a los leprosos. La exposición continúa en esta parte para hablarnos de la presencia del Islam en Tierra Santa. Y después de esta presencia, hablar de cómo se fue mezclando la presencia de musulmanes, judíos y cristianos también. Y aquí nos presenta una maqueta del gran templo de la roca que se encuentra exactamente donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. El mismo lugar exacto donde Salomón construyó el templo. Y por esta razón es tan peleado, vamos a decir así, el lugar del templo, porque para los musulmanes, desde aquí Mahoma subió al cielo
Y en este lugar tuvo su origen de alguna manera también la promesa de Abraham, que a través del hijo que le ofrecía Dios haría que su descendencia se multiplicara. Aquí encontramos algunas imágenes de la explanada del templo. Los distintos elementos que se encuentran en la explanada del templo. Exactamente en el centro de este templo y del actual templo de la roca, llamado así porque está ahí la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y como actualmente no se permite entrar si uno no es musulmán, gracias a este corte que se hace en la maqueta podemos ver cómo está el interior. Podemos ver que el interior está formado por un gran círculo. Precisamente en el centro está la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Está dividido el espacio por 4 arcadas en cada lugar, por un pequeño pasillo interno y después otro pasillo externo. Y toda la parte del interior está decorada con mosaicos y también con hoja de oro. ¿Por qué? Porque está repitiendo la decoración de las iglesias paleocristianas iniciales. Esta joya del Islam, curiosamente, se inspiró en las iglesias cristianas paleocristianas. Encontramos también algunos elementos del Corán, libros en árabe, encontramos también la réplica de un mosaico, cultura árabe, y continuamos con nuestra visita con estos elementos que forman parte de las mezquitas. Todas las mezquitas tienen que tener en el interior una especie de escalera desde donde la parte de arriba predica el que enseña la doctrina. También tienen este otro elemento que sirve para señalar hacia dónde está la Meca, porque quienes hacen oración se tienen que inclinar varias veces en oración, pero siempre dirigiéndose hacia el lugar donde está el lugar más sagrado para los musulmanes, que es la Meca. Vamos a continuar también con la exposición en la siguiente sala. Vamos ahora a entrar a esta exposición, sala número 5. Vamos a entrar ahora a esta sala, en donde encontramos una proyección que sintetiza un poco la historia de Jerusalén. Oración de los judíos, oración de los cristianos, oración de los musulmanes, y al mismo tiempo también la conjunción de los pensamientos, como vemos ahí, tanto judíos, cristianos como musulmanes, teniendo esta tierra como tierra santa, tierra sagrada. Ahí estamos escuchando la oración de los griegos, de los cristianos católicos. Pero también encontramos a Adonai
la oración de los judíos, y ahora la oración de los musulmanes y las fiestas de los musulmanes. Pero me interesa que vean cómo aprovechan esta bóveda de la construcción a nivel museográfico para hacer estas proyecciones. La siguiente sala nos habla de la Torre de David. Vamos a ver de qué se trata. Aquí vemos algunos videos de esta torre donde nos encontramos, que es conocida como la Torre de David. La ciudadela, que antes de que Herodes la tomara como lugar para hacer su residencia, fue el lugar donde estaba también el Palacio de David. Y hay algunos elementos que se han encontrado en las excavaciones que nos hablan de aquel tiempo, así como algunas armas, o mejor dicho, puntas de flecha de defensa y también armas que han servido para custodiar este lugar. Aquí se muestra cómo eran los sitios de Jerusalén. Ahí van. Con esto lanzaban agua caliente, había flechas también. Las distintas maneras de defender la ciudad. Y la Torre de David se convirtió en un símbolo que aparece en distintos elementos, como portadas de libros y muchas cosas más. Incluso hay souvenirs que nos hablan de la Torre de David. Y aquí esta proyección muestra cómo ha ido cambiando la construcción, siempre aprovechando las murallas, pero en distintas formas, de acuerdo a cada etapa, se ha reconstruido el lugar. Continuamos con la siguiente sala. Saliendo de esta sala hay una réplica de una escultura del Renacimiento de Verrocchio, ese es el autor, pero representa precisamente al rey David, que acaba de vencer a Goliat, cuya cabeza, después de ser decapitado, se encuentra bajo sus pies. Y continuamos con la caminata para llegar a la siguiente sala. Estamos llegando a la sala número 7, que es la galería. Vamos a ver de qué se trata. Y bueno, aquí por lo que se puede ver es más bien una sala donde hay una parte lúdica para niños, en donde pueden ellos dibujar, pueden crear algunas cosas a través de este material, pueden ir creando murallas, ventanas, colores, ir creando, por ejemplo, e imprimiendo material como este que se encuentra aquí.
Y aquí hay unas calles para jugar también. Sí, una arquitectura interactiva, una experiencia de arquitectura interactiva para conocer Jerusalén. Vamos a la siguiente sala. ¿Cuál es el tema? Bueno, aquí está la exhibición, continúa y el elevador también. Miren, lo que pasa es que este elevador lleva a la parte superior para que la gente no tenga que subir las escaleras. Pero, ¿qué creen? Yo creo que siempre que se puede hacer ejercicio, hay que hacerlo. ¿Qué nos evita ese elevador? Esto. Pero pues yo creo que hay que subirlo, ¿no? Así que hacer ejercicio cada vez que se pueda y bueno, vamos, con ánimo. Subir las escaleras hasta arriba, sintiendo que somos los guardias de aquel tiempo en el palacio de David. Además no son tantos, finalmente. Toma uno la respiración y ya estamos arriba. Y claro, empieza a ser espléndida cada vez más la vista, miren. Miren cómo se ve la Jerusalén moderna con sus edificios al fondo. Claro, todos esos edificios están fuera de la ciudad amurallada, no forman parte de la ciudad que se encuentra al interior. Y ya estamos aquí, miren, aquí llegaba el elevador y nosotros ya estamos en esta parte superior. Espero que les esté gustando el recorrido, porque realmente sí vale mucho la pena por la vista que se tiene de aquí. Y vamos a continuar después de esta vista rápida que les doy. Vamos ahora a entrar a un modelo, a una maqueta de Jerusalén en el siglo XIX. Uy, está sumamente cambiada de cómo está ahora, pero para que se ubiquen les voy a decir un poquito cómo está el asunto. Esto que ven ustedes al fondo, ese es el Monte de los Olivos. Detrás de esta parte está Betfagé, por donde Cristo llegó al Monte de los Olivos y después bajó para entrar a la ciudad. Esto que ven ustedes es el Templo de la Roca, donde estaba el antiguo templo. Y esta parte que ven, en esta parte de aquí, toda esta parte, es el Monte Sión. Esta parte de aquí es la parte más antigua de Jerusalén, que para el siglo XIX, por lo que se ve, no tenía tanta importancia. Esta muralla que está aquí no es la del tiempo de Cristo, es una muralla muy posterior. Y bueno, voy a hacer un acercamiento para que vean algunos de los edificios que se encontraban en aquel momento. Eso que vemos ahí es el Santo Sepulcro. Y hay otras edificaciones que evidentemente han cambiado. La mayoría de las torres que ven ahí se refieren a mezquitas
que tenían que tener su minarete. Y aquí hay unos juegos interactivos para niños. Por ejemplo, vamos a apretarle a este y nos va a decir cómo se va armando el templo de la roca. Entonces vamos a colocar esa parte, después vamos a colocar las puertas, el tambor que va a servir para la cúpula. Dice, no, tenemos que colocar primero esta parte, el tambor de la cúpula y finalmente la cúpula. Y de esta manera los niños se divierten y ponen atención en cómo estaban hechos los edificios. La verdad es que la maqueta está hecha milimétricamente, con mucho cuidado, y especialmente para la gente que vive aquí, es importante conocer cómo fueron los orígenes de la ciudad actual. Pero vamos a continuar con nuestra siguiente sala. Salimos de esta sala y vamos a el punto de observación. Vamos a subir algunos escalones más, pero creo que va a valer bien la pena porque estamos llegando a la parte más alta de la construcción. Y creo que siempre cuando está uno más alto tiene una mayor visión de las cosas. Quizás por eso en la Biblia se menciona que cuando Dios se encontraba con el ser humano lo quería hacer en una montaña, como por ejemplo con Moisés, con Abraham, o bien Cristo realiza el sermón de la montaña, porque para subir a una montaña cuesta trabajo, sí, pero la verdad es que el resultado que se tiene después de haber subido la montaña, el panorama, es increíble. Y aquí volvemos a ver cómo han ido adaptando, restaurando estos espacios para que tengan cierta comodidad para el visitante. Luminarias, barandales, cosas que impiden que se resbale la gente en las orillas de las escaleras. Y aquí un poquito se muestra cómo se iban construyendo estos muros a través de poleas. Y continúan las escaleras. Y estamos ya en la parte más alta y creo que desde esa parte de ahí vamos a tener un espectáculo. Va a ser muy hermoso. Vamos a ver qué es lo que nos espera. No les digo, pero ahora sí les digo. Miren. Al fondo, el Monte de los Olivos. Ahí alcanzamos a ver el cementerio judío. Y moviéndonos un poquito de lado, vemos el lugar donde Cristo lloró. Ahorita se los acerco, disculpen que estoy buscando exactamente esta pequeña iglesita, a ver si alcanzan a ver mi dedo. Esa pequeña iglesita que se ve ahí es el lugar donde Cristo lloró cuando vio Jerusalén y dijo: Jerusalén, si me hubieras escuchado, pero vendrán días que no quedará de ti piedra sobre piedra. Después encontramos el templo de la roca. Después encontramos este campanario, que es la iglesia de los hermanos separados. Y luego encontramos el Santo Sepulcro, que se encuentra al fondo, ahí con
cúpulas. La cúpula más pequeña es el Calvario y la cúpula más grande es precisamente la de el lugar de la resurrección. Otra vista hacia el otro lado nos permite ver la iglesia de la Dormición, donde la Virgen termina su etapa en esta tierra. La iglesia de la Dormición en el monte Sión. En esta parte de aquí podemos ver el barrio judío, que se caracteriza especialmente por estas cúpulas blancas que son sinagoga. La parte del barrio judío que está cercana de alguna manera a la roca, al templo de la roca. ¿Por qué? Porque el templo de la roca tiene en la parte de abajo el muro de los lamentos. Ahora sí estamos como esta paloma que puede ver desde lo alto maravillas, pues también nosotros podemos ver desde este lugar maravillas como esta paloma. Este es el camino que conduce al barrio armenio, donde se encuentra su seminario. Aquí se ve la puerta de Jaffa, que es por la que mucha gente entra para ir caminando por esta parte de aquí y inmediatamente seguir de frente para empezar a pasar por las tiendas y todo de frente, finalmente unas 2 cuadras, dar vuelta a la izquierda y llegar así al Santo Sepulcro que se ve exactamente aquí. La cúpula pequeña marca el lugar donde está el Calvario y la cúpula grande marca el lugar de la Anástasis, el lugar donde Cristo estuvo en el sepulcro y donde resucitó. El campanario, como pueden ver, está muy pequeño. ¿Por qué? Porque lamentablemente con un temblor se cayó la parte superior. Una vista increíble desde la Torre de David. Ahora entendemos por qué el rey David había elegido y también Herodes esta ubicación, porque se tiene una vista espléndida de toda la ciudad. Voy a girar un poquito para que sientan que están también haciendo este recorrido conmigo. Esas cúpulas blancas que ven ahí son las grandes sinagogas de Jerusalén en el barrio judío. A la derecha, más hacia la derecha, estaría lo que es el barrio armenio, con su seminario y con su catedral dedicada precisamente a el apóstol Santiago. Hacia allá estaría el barrio armenio, y esa torre que vemos al fondo es el lugar de la dormición, el lugar donde la Virgen terminaría su etapa terrena en este mundo. Sigo girando para que tengamos la vista completa del panorama, y exactamente en la parte opuesta que estamos viendo aquí, la parte opuesta al Monte de los Olivos, es donde se encuentra la ciudad moderna con sus hoteles, edificios, tiendas, etc. Los vuelvo a ubicar, me regreso hacia lo que es el Santo Sepulcro, que ya lo conocen ustedes por las cúpulas. Esa torre que vemos aquí es una torre de una iglesia de los Hermanos Separados.
Al fondo el templo, la cúpula dorada con el templo, o mejor dicho, el templo de la roca, y detrás exactamente el monte de los olivos. El cementerio en el monte de los olivos y nuevamente las cúpulas de las sinagogas. Bueno, pues creo que valió la pena, ¿verdad? Creo que bien valió la pena subir hasta aquí y mostrarles este maravilloso espacio. Otro poquito, otra vuelta, dicen otra, bueno. La verdad es que además se respira un aire maravilloso aquí, un viento muy fresco. Y siempre que uno tiene una vista como esta, y en todo momento hay que darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. ¿Y saben cómo subir a veces a lo alto para poder ver las cosas de otra manera? Haciendo oración. Cuando hagan oración, siempre subirán a lo más alto de sus vidas porque estarán cerca de Dios y podrán ver las cosas que no siempre se entienden fácilmente. Pues voy a bajar y terminaremos la visita con las últimas salas que haya que ver. Espero que les esté gustando este video y que sientan que visitan conmigo Jerusalén, porque cada vez que vengo yo aquí pienso en todos ustedes que no pueden viajar, especialmente por los enfermitos o por quienes no tienen la capacidad económica o el tiempo para hacerlo. Y por favor, al final del video, pónganle like, me gustó, porque eso ayuda mucho a los videos, y también recomiéndenselo por favor a sus seres queridos. Pero vamos a continuar todavía porque falta un poquito. Novena sala, Jerusalén, centro del mundo. Y aquí en esta sala muestra los momentos de conflicto que ha tenido Israel y cómo ha ido teniendo momentos de dificultades y de triunfos. Imágenes del actual Jerusalén. Y solamente queda subir a la parte más alta para terminar la visita. Estamos llegando ya al final y bueno, vamos a entregar en este momento nuestro audioguía que sirve de mucho y vamos a encontrarnos con una tienda donde hay algunos objetos que se pueden encontrar. Vamos a ver qué. Y ahora sí salimos por donde hace un momento al principio queríamos entrar, pero bueno, afortunadamente hicimos el camino adecuado para entrar y para salir.